Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Hoy celebramos el día del Pentecostés, aquel famoso pasaje de Hechos de los Apóstoles que en la escuela dominical el mes pasado lo estuvimos viendo, que narra la historia de cómo inició la iglesia, hermanos. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo inició la iglesia? En Hechos de los Apóstoles usted y yo podemos encontrar cómo inició la iglesia, cuáles fueron sus primeros inicios de la iglesia. Y la iglesia inició justamente en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre esas personas que estaban reunidas orando. Comenzaron a hablar de pronto, milagrosamente. Todas esas personas que estaban reunidas comenzaron a hablar en otros idiomas. En la Reina Valera que usted tiene, en la versión que usted tiene, se traduce como otras lenguas. Pero en el original griego, la palabra que viene allí es dialectos, es decir, idiomas. De tal manera que la gente que los escuchaba estaba diciendo: ¿cómo es que yo los escucho hablar en mi propia lengua? Porque venían peregrinos de diversas partes del mundo, conocido en aquel entonces, que hablaban diversos lenguajes, y entonces de pronto, de buenas a primeras, Dios les puso a esos 120, a uno a hablar italiano, a otro a hablar alemán, a otro a hablar latín, a otro a hablar en diversas lenguas. Imagínense que Dios nos diera ese milagrote, de repente todos aquí hablemos inglés. Qué bendición, ¿verdad? Hermanos, vamos a ver nuestras Biblias en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, y también la vamos a abrir en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. En dos pasajes vamos a abrir en este momento y vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a usar otros pasajes también para apoyar la idea del día de hoy. 1 de Timoteo 4:4, y vamos a comenzar con ese pasaje. 4:14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1 de Timoteo 4:14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti. ¿Ok? Ahora vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. 2 de Timoteo 1:16. ¿Lo tienen, hermanos? Perdón, 2 de Timoteo 2:16. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Bien, hermanos, estos dos consejos le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Primero le dice: no descuides el don que hay en ti. Pablo entendía que a todos los que hemos recibido a Cristo, no sé si podemos bajar un poquito los monitores porque de este lado me escucho mucho eco, y darle un poquito más fuerza a las bocinas de afuera, porfa. Pablo entendía, hermanos, que a todos los que hemos recibido a Jesús, Dios nos ha otorgado dones. Dice la palabra de Dios que dio dones a los hombres. Usted y yo tenemos un don del Señor, o diferentes dones que Dios ha repartido en nuestra vida. Y el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo es: oye, Timoteo, tú tienes un don. Ese don que tú tienes, Dios te lo dio.
Y entonces le dice, no lo descuides. Porque es muy fácil a veces enrolarnos en la vida, enrolarnos en los afanes que tenemos todos los días en este mundo y olvidarnos del don y del talento que Dios puso en nuestras manos, hermanos. Es muy fácil que suceda eso. Más adelante le dice que persista y que se procure con diligencia presentarse delante de Dios como obrero que no tiene que avergonzarse. Y todavía más adelante le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué, hermanos? Todos los que hemos tenido la oportunidad de hacer una carnita asada o de prender el carbón, sabemos que si no prendemos bien el carbón, si el carbón no está bien encendido o si los leños no está bien encendido, corremos el riesgo de que el fuego se apague. ¿Y cómo le hacemos entonces para que el fuego esté bien encendido? El fuego necesita varios elementos para que se mantenga encendido y se mantenga la llama avivada. Uno de los elementos que necesita es el oxígeno. Por eso es que tenemos la tendencia todos nosotros de soplarle al fuego para que el fuego, las brasas se aviven. Porque requiere de oxígeno para que el calor, el fuego haga combustión y caliente aún más. Pero si dejamos de atender ese fuego, si dejamos de echarle más carbón al fuego, si dejamos de echarle más leña a ese fuego tarde o que temprano se va a apagar. Y entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, no dejes que se apague el fuego de Dios. No dejes que se apague el fuego de Dios que Dios ha puesto en ti. Hermanos amados, ¿cómo está el fuego, la llama que Dios encendió en tu vida? ¿Cómo está esa llama que Dios encendió en tu vida? ¿Está ardiendo la llama? ¿O la mantenemos nada más para que no se apague? Cuando una persona nada más mantiene la llama para que no se apague, medio lee, medio ora, medio viene a la iglesia, medio sirve, medio hace y medio todo. Pero usted y yo sabemos, principalmente cuando se nos va la luz, que si tenemos una velita encendida con cualquier vientecito que llegue, ¿qué va a pasar con esa vela? Se va a apagar. Si nosotros como iglesia no hacemos lo necesario para mantener ese fuego encendido, cualquier vientecito que venga, cualquier prueba que venga a nuestras vidas, ¿qué va a hacer con nosotros, hermanos? Nos va a apagar. Nos vamos a apagar. Es por eso que el apóstol Pablo nos está diciendo, mantén el fuego del don de Dios encendido. Manténlo encendido. Ahorita vamos a ver de qué manera podemos mantener encendido el fuego de Dios. Tengo una fascinación, hermanos, desde hace muchos años, desde que yo creo que estaba en el seminario. Tengo una gran fascinación por los avivamientos. En 1973, en el norte de la República, la iglesia metodista, bueno, muchas iglesias metodistas, no todas desafortunadamente, pero muchas iglesias metodistas tuvieron un gran avivamiento. Tuvieron un gran despertar del mover de Dios, del mover del Espíritu Santo. Iglesias que eran en aquel tiempo que batallaban para sobrevivir. Iglesias que estaban a punto de cerrar, templos que estaban a punto de cerrar. De pronto sucedió algo que empezó a prender la mecha y que empezó a avivar ese fuego. Ese fuego estaba como una velita encendida muy apenitas. Y de pronto, en los años 70, 72, 73, ese fuego se encendió. De ahí que muchas iglesias estallaran en un movimiento tremendo, en un crecimiento tremendo. Y de ahí despertó en mí una fascinación
por conocer, por entender lo que fue ese avivamiento y entender la característica de los avivamientos. Y en aquel tiempo me puse a estudiar acerca de este tema. El primer avivamiento que encontramos, el avivamiento cristiano que encontramos, pues evidentemente todos lo saben, es el avivamiento de la iglesia naciente, el avivamiento de los hechos. Cuando estaban todos reunidos, unánimes, y entonces sopló un viento como un estruendo, y entonces apareció en las cabezas de los que estaban allí como unas llamas en sus cabezas que simbolizaban el Espíritu Santo, y entonces comenzaron a hablar en otros dialectos. Luego, hermanos, viene en 1517 otra reforma, otro avivamiento, el avivamiento de la Reforma Protestante. De ahí es donde se nos puso el nombre a los cristianos de protestantes. No porque nos la pasamos protestando. Bueno, a veces sí, pero no tanto. Luego en 1738 viene otro gran avivamiento en Inglaterra. Dios usa a John Wesley, a otro llamado Wycliffe, a otro que se llamaba Jonathan Edwards, Juan Knox. Y Inglaterra se salva de un avivamiento armado, porque hubo un avivamiento espiritual primero. Luego viene otro avivamiento en 1830, pero ese avivamiento fue un avivamiento de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Bien avivados. Un avivamiento juvenil. Luego en 1850 a 1900 hubo un avivamiento en una pequeña isla de Inglaterra que se llama Gales, que son los que ahora se quieren separar de Inglaterra, del Reino Unido más bien. Y hubo un gran avivamiento ahí, donde Dios usó a un hombre llamado Evan Roberts en ese avivamiento, y un despertar espiritual. Luego en 1900, en un salón de clases de un colegio metodista, en el año 1900, en un salón de clases de un colegio metodista, estaban tomando clases ahí, y de repente una muchacha que estaba tomando clases, de repente Dios la tocó, ¡pum! Y se desparramó y llegó a ser el avivamiento pentecostés. No sé si ustedes sepan, pero nuestros hermanos pentecostés vienen de la iglesia metodista. Y ese avivamiento se desparramó por muchas partes. Dios usó en aquel tiempo a un hombre llamado William Seymour y una mujer que ustedes seguramente han escuchado en videos, que se llamaba Catherine Kuhlman. Eso sucedió en la calle Azusa, en California. Luego en 1950, el año 1900, comenzó la oleada de misioneros americanos para todas partes del mundo. En los años 1950 a 1990, misioneros de diferentes partes, principalmente de Estados Unidos, empezaron a ir por todas partes del mundo. Fue un avivamiento misionero, hermanos. Empezaron a enviar misioneros a África, empezaron a enviar misioneros. Ahorita nosotros, la iglesia metodista, tenemos una misionera en África, que hace como 4 años se nos enfermó de una enfermedad que hay por aquellos rumbos, pero ya sabes que está bien. Y empezaron los misioneros a moverse en muchas partes del mundo a dar a conocer el evangelio. En Asia fueron misioneros en aquel tiempo a China, fueron a la India, fueron misioneros en aquel tiempo a la parte donde hay más musulmanes en el mundo. Fue un avivamiento misionero. Y como les digo, en el año 1970 fue el avivamiento en diferentes partes, principalmente de Latinoamérica, y en el norte de México les tocó a los metodistas recibir ese avivamiento. Muy bien, hermanos. Dicho sea esto de los avivamientos, vamos a abrir nuestras Biblias, algunas características de la iglesia, de una iglesia avivada. Y vámonos primeramente a Hechos capítulo 2, 42. ¿Qué características tiene una iglesia avivada, hermanos?
¿Estamos aquí, iglesia? Hechos 2:42, y ahí comenzamos. La primera señal de una iglesia avivada, dice en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La primera señal de una iglesia avivada, hermanos, ¿qué creen? No es hablar en lenguas, ni es saltar como loco. La primera evidencia del avivamiento, por lo menos en Hechos se menciona, es una perseverancia en la doctrina que habían aprendido. La carrera cristiana que tú y yo corremos es una carrera en donde el principal valor, uno de los principales valores que debemos tener los cristianos, no el principal, pero uno de los principales valores que debemos tener los cristianos es saber perseverar. Muchas personas, muchos cristianos comienzan muy bien su carrera, pero a medio camino se nos desinflan. Hay muchos cristianos, hermanos, tal vez de los que estamos aquí presentes en esta hora y de los que están afuera en otros lugares, que empezaron muy bien su carrera, que tenían un anhelo por buscar de Dios a través de su palabra, un anhelo por orar, un anhelo por predicar a otros de Cristo. Pero en el camino, yo no sé qué les pasó, se nos fueron desinflando. Me recuerda la parábola del sembrador, los que crecieron entre espinos y cardos, que son los afanes de este mundo. Los afanes, el involucramiento de este mundo, hizo que esa llama se fuera apagando. Pero dice aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una de las cosas interesantes de los nuevos movimientos que están surgiendo en este último tiempo es que le dan un especial énfasis a lo emocional y dejan de buscar la palabra sana, la doctrina sana. La gente, mucha gente, muchos cristianos andan en busca en iglesias, andan en busca de emociones. Pero podemos ver en el libro de los Hechos que ellos buscaban perseverar en lo que habían aprendido de la palabra de Dios. Y es parte de tu esencia y mi esencia como cristianos, hermanos, perseverar en lo que hemos aprendido de Dios. Entonces, ¿en qué lugar se quedan las emociones? Bueno, son importantes nuestras emociones, ahorita lo vamos a ver, son importantes, pero se quedan en un lugar secundario, porque lo primero es perseverar en la doctrina, perseverar en lo que Dios me ha enseñado a hacer, aunque a veces no me guste hacerlo. ¿A cuánto les gusta perdonar a sus enemigos? ¿A cuánto les encanta perdonar a sus enemigos? Pastor, a mí me encanta. Entre más me la hagan, más me gusta perdonar. A mí no me gusta perdonar a mis enemigos. Pero en la doctrina que Dios me ha enseñado en la Biblia, dice que perdone a mis enemigos. Así que, aunque no me guste hacerlo, tengo que esforzarme por hacerlo. Y si mi enemigo, si la persona que me ha hecho daño tiene necesidad de algo, y yo me entero que tiene necesidad de algo, tengo que buscar la manera de apoyarle en esa necesidad, aunque me caiga mal. ¿Saben qué hacemos muchos cristianos? Bien espirituales. Decimos, nos enteramos de que a nuestro enemigo le fue mal y ándele, qué bueno. Señor, gracias por responder. Señor, tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios justo. Se escucha muy espiritual, pero no es parte de la doctrina. No es lo que viene aquí.
No es lo que viene aquí, no es lo que usted y yo hemos aprendido de Jesús. Por eso es importante que usted y yo leamos la Biblia, leamos esta porción de la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué tanto lees la Biblia? ¿Qué tanto la buscas? ¿Qué tanto la escudriñas? ¿Cuántos pasajes lees en el día? Bueno, te pregunto otra cosa. ¿Sabes dónde está tu Biblia? ¿Sabe por qué mucha gente es engañada? Y se va a lugares donde le dan énfasis a las emociones, porque no saben esto. No conocen. ¿Estamos? Perseveraban en la doctrina, pero no se queda allí. Dice más adelante que no nada más perseveraban en la doctrina, dice de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros. Ya vimos que perseveraban en la doctrina, por eso es importante que tú y yo leamos la palabra de Dios. Hermanos, ¿se les hace muy difícil levantarse a las 9:30 para llegar a las 10:30 de escuela dominical y aprender un poquito de Biblia? ¿O ya se la sabe? Oh, yo para qué voy, sí. Yo desde chiquito he aprendido todos los pasajes bíblicos que me han enseñado en la iglesia. Ya sé que Moisés fue el que construyó el arca y que se subieron muchos animalitos. Claro, no fue Moisés, ¿verdad? Fue Noé. Lo segundo, hermanos, es la comunión. La comunión. Primeramente, la comunión ¿con quién? Con Dios. Esto nos habla de la importancia de la oración. Hermanos, no les estoy enseñando el hilo negro. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que les estoy diciendo es lo que la iglesia ha sabido durante 2000 años. Que es importante que oremos. Que oremos. Que busquemos al Señor. Más adelante, en el mismo libro de los Hechos, dice que acudían a la oración, tanto la oración personal. La oración la podemos dividir en dos partes. La oración personal, la oración individual. ¿Cuál es esa oración individual? Dice la Biblia que cuando tú ores, entra a tu aposento o a tu recámara, cierra la puerta, ponle seguro y ora a tu Padre que te ve en secreto. Y la promesa es de que tu Padre que te ve en secreto, ¿qué va a pasar? Lo primero que vimos fue doctrina, ¿verdad? De leer la Biblia. Te recompensará en público. Si usted me dice, pastor, es que en mi familia somos como 25 y no hay un lugar para orar, hermano, enciérrese en el baño, póngale seguro y en vez de ir al baño, póngase a orar. Yo eso hacía en mi casa. No éramos 25, éramos nada más 5, pero como no tenía mi privacidad, me tenía que encerrar en el baño y ponerme a orar ahí. Esa es la oración personal. Pero también la oración se divide en la oración comunitaria. ¿Cuál es la oración comunitaria? La oración que hacemos como iglesia. Todos. Los viernes que nos reunimos a la oración es una oración comunitaria. Las cadenas de oración que tenemos los viernes es una oración comunitaria. Cuando tú le pides a otro hermano que te apoye en oración, es la oración comunitaria. Dice la Biblia que cuando 2 personas se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa, Dios hará aquello y responderá aquello que le hayan pedido. Esa es la oración comunitaria. Entonces, otra característica de la iglesia, una iglesia avivada,
es que tenían comunión con Dios y tenían comunión en oración unos a otros. Ahora, la comunión no nada más se refiere a la oración, hermanos. La comunión también se refiere a la convivencia. En el libro de los Hechos dice que más adelante, en versículos más adelante, dice que estaban juntos y tenían todas las cosas en común, que velaban por las necesidades de cada uno y perseveraban en el templo y en las casas. Yo tengo una teoría, hermanos y hermanas. Yo tengo una teoría, que creo que no me he equivocado en esta teoría. Cuando una persona que llega aquí a la iglesia se siente como si acabara de viajar a China, esa persona es muy difícil que se quede en la iglesia. Y yo les he dicho a ustedes como congregación, cuando una persona nos visite, lo que tenemos que hacer antes de terminar el culto, cuando termine el culto, antes de saludar a mi compadre y a mi comadre, es ir con esa persona y saludarle. Y me he cansado de repetírselos en esos 11 años. Porque termina el culto y cada vez, ay compadre, ¿qué tal si te vas conmigo a la casa? O vámonos allá, vámonos allá. O algunos ni siquiera todavía han llegado a la puerta aquella o a la puerta aquella y ya se van. Parece que el tren sale tiene su última corrida a la 1:30 de la tarde y si no llegan a tiempo no se quedan aquí. Parte de la tarea de la iglesia, hermanos, de ustedes y nosotros y yo como iglesia, es que las personas que llegan a la iglesia se sientan atraídas, se sientan abrazadas por nosotros. ¿Sí me explico? Y la otra parte es que cuando ya tengo 5 años en la iglesia o tengo 10 años en la iglesia, digo, si no me abrazan, no voy, pues ya es una chiflazón. Porque la segunda parte de la comunión, unos con otros, es lo que hicieron conmigo, yo tengo que hacer con los demás. ¿Sí me explico? O sea, va a llegar un momento, hermano, en que a lo mejor ya te sentimos tanto de casa que ya no te vamos a andar abrazando y haciendo fiesta cada vez que vienes. ¿Sí me explico? Ahora usted tiene que hacer eso con otras personas que van llegando aquí con nosotros. ¿Estamos aquí, iglesia? Miren, hermanos, yo se los digo y hago mucha énfasis en esto porque yo no nací en una iglesia cristiana. Yo no vengo de una familia cristiana y entonces para mí el haber llegado por primera vez a una iglesia evangélica cristiana, yo los entiendo, los que vienen que nunca han entrado a un templo cristiano, porque se sienten ajenos completamente a ese lugar. El idioma que maneja un cristiano es muy diferente al idioma al que uno está acostumbrado. Y yo estoy seguro que por pura gracia y misericordia de Dios estoy aquí parado enfrente de ustedes, porque la primera vez que fui a un templo cristiano me pusieron a recoger las ofrendas y los diezmos. Ese día estaba dirigiendo una hermana, la hermana Cande, estaba dirigiendo el culto. Ella fue mi maestra de secundaria. Entonces un amigo estuvo insistiéndome que lo acompañara a la iglesia. Le dije, bueno, ándale pues, voy a ir a la iglesia contigo. Y llego a la iglesia y entonces la hermana que estaba dirigiendo el culto dice, ay, aquí tengo unos alumnos míos de la secundaria, pásenle a recoger la ofrenda y los diezmos, pásenle. Santo Cristo. Bueno, en ese momento no dije Santo Cristo, dije María Virgencita de Guadalupe, porque yo no conocía a Cristo, ¿eh? Y pásele por los alfolís. Hermanos, en mi vida sabía lo que era un triste alfolí. Estaban aquí los alfolíes, estaban enfrente de nosotros y ándale con los alfolíes. Y yo, ¿qué? ¿Dónde? Nos sentíamos perdidos.
Total que alguien se apiadó de nosotros, agarró los alfolíes, nos los puso en la mano y nos dijo en el oído: vayan por las bancas y recojan. Pues vamos a las bancas y recoges. Ya fuimos por las bancas y recogimos. Y que regresamos y dijimos: bueno, ya pasó el susto. Y que nos dicen: pónganse a orar. Ay, imagínense que venga una persona nueva a esta iglesia hoy, que venga por primera vez, y le decimos: hermano, véngase a recoger los diezmos y las ofrendas y ore por ellos. Pues yo nomás me sabía el Padre Nuestro y el Dios te salve María. ¿Cuál de las dos me pongo a orar? Entonces nos hincamos en el altar, mi compañero y yo, y pues gracias a Dios que se apiadó de nosotros la misma persona, Apolinar Vaquera, y se puso a un lado de nosotros y dijo: repite después de mí, Señor. Y ya, repetimos. Hermanos, no volví a regresar a la iglesia hasta después de como medio año o un año, yo creo. Ya después de como medio año que regreso a la iglesia, y la ujier que estaba en aquel tiempo era la pastora Eva. La ujier estaba repartiendo los boletines, todavía no era pastora, ni yo pues menos, ¿verdad? Estaba repartiendo los boletines, y total que ya fueron a convencerme, el pastor fue a convencerme: no siempre pasa eso, mijo, no te preocupes, no te vamos a volver a poner a recoger ofrendas. Y bueno, pues está bien, voy. Y un amigo que ahora es pastor también se llama David Almanza, que en aquel tiempo se congregaba ahí, también me dijo: no, hombre, no te van a volver a poner a recoger ofrendas, no siempre pasa eso. Lo que pasa es que pues sintió confianza la hermana y te puso a ti y a tu amigo Nelson a recogerlas. Ya dije: ¿quién va? Y que voy al siguiente domingo, bueno, ya medio convencido, y estaba entregando los boletines nuestra hermana Eva, que ahora es pastora allá en Frontera, la pastora Eva. Estaba entregando un fagote de boletines a la gente que estaba entrando de Ujier. Y entonces voy entrando y me dice: oye, ¿qué estás haciendo? Le digo: no, pues vine a la iglesia. Dice: ¿sabes qué? Échame la mano, ¿no? Tráete unas sillas que están abajo y súbelas aquí porque hay mucha gente. Bueno, pues está bien. Subí las sillas y digo: ten, encárgate porque yo voy a poner los acetatos. Y entrégale nada más uno de estos a cada persona que vaya entrando. Y dije: válgame Dios, ahora por fin se me está quitando el trauma y ahora soy ujier. Entonces le digo que por la gracia y misericordia de Dios es que estoy aquí, hermanos. Porque yo empecé mi ministerio, yo empecé mi vida cristiana recogiendo ofrendas y siendo ujier. Pero se siente uno bien extraño cuando va a una iglesia evangélica. Por eso es importante que tú y yo, que ya sabemos lo que es entrar a una iglesia cristiana, que ya manejamos el idioma que manejamos los cristianos, hagamos sentir a las personas que llegan por primera vez a la iglesia bienvenidos. ¿Ok? ¿Estamos? Así que, ¿qué les hago si cuando termina el culto los veo platicando con su compadre y con su comadre? ¿Qué hacemos, hermano? No quiero irme a los extremos como uno de nuestros candidatos, ¿verdad? De mochar las manos y... Partían el pan, también se menciona en Hechos de los Apóstoles. Es decir, convivían unos con otros. Hermanos, es bien importante que convivamos unos con otros como iglesia. Que nos invitemos a nuestros hogares, a nuestras casas. Un cristiano aislado es un cristiano que está vulnerable. ¿Sí me estoy dando a entender? Un cristiano aislado es un cristiano vulnerable. La Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Dice la Biblia: cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Mejor son 2 que 1, porque si uno cae, ¿qué va a hacer el otro? Le va a levantar. Hermano y hermana, una de las características de una iglesia avivada es que la gente no se aísla. Hermano, hermana, no te aísles. No te aísles. En la iglesia tenemos diferentes ministerios en los que tú puedes convivir con otra gente. Tenemos un ministerio para mujeres, la femenil. Tenemos un ministerio para hombres, los varones. Tenemos un ministerio para los jovencitos chiquitos que apenas son los intermedios, para los adolescentes. Tenemos ministerio para jóvenes más grandes. Tenemos un ministerio de matrimonios. Tenemos un ministerio de panderos para las niñas que quieren servir al Señor. No te aísles. No te aísles.
y en la oración. Perseveraban en todo eso. Lo que he visto, hermanos, en el libro de los Hechos, para terminar, y lo que he visto a través de los avivamientos de toda la historia, son estos 5 principios. Oración. Una iglesia avivada es una iglesia que ora. Segundo, una iglesia avivada es una iglesia que persevera en la doctrina. ¿Estamos aquí? Tercero, una iglesia avivada es una iglesia que predica el evangelio. Dice la Biblia, cada día se añadían los que habían de ser salvos. Si la iglesia no predica el evangelio, no es una iglesia avivada, es un club social. Oración, doctrina, predicación del evangelio. Una iglesia avivada es una iglesia que sirve. El Espíritu Santo no es un espíritu que nos deja quietos, al contrario, nos inquieta. Algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Yo veo que hace falta esto en la iglesia, algo tengo que hacer. Yo me apunto, yo hago, yo busco de manera en qué cooperar, en qué participar. Y una iglesia avivada es una iglesia que tiene comunión entre los hermanos. Oración, doctrina, predicación del evangelio, servicio y comunión. Ahora, yo este llamado no lo hago a nivel iglesia, este llamado lo hago a nivel personal. En lo personal, ¿qué tanto oras? ¿Qué tanto tiempo le dedicas a orar? Porque al final de cuentas, cada uno de nosotros somos como carbones encendidos. ¿Qué pasa cuando juntan todos los carbones encendidos? La llama se aviva. Entonces tú eres un carbón encendido o medio encendido o casi apagado. ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto, hermano, perseveras en la doctrina? Es decir, lees la Biblia, meditas en ella y dedicas tiempo para obedecer los preceptos y los mandatos que hay aquí. En lo personal, tú, hermano, ¿cuándo fue la última vez que le predicaste el evangelio a una persona de Cristo? Una persona avivada es una persona que comparte el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tu don a servir? Porque una persona avivada, un cristiano avivado, es un cristiano que sirve. ¿Qué hiciste con el don de Dios que ha puesto en tu vida? Y una persona avivada es una persona que tiene comunión con los hermanos y evidentemente con Dios. No es una persona aislada, es una persona que está siempre dispuesta a servir a los demás. Yo creo, hermanos amados, que uno de los errores de los cristianos con respecto a los avivamientos es que a veces nos quedamos con la envoltura del regalo. Déjenme explicarles esto. ¿Una iglesia puede estar avivada con instrumentos y sin instrumentos? Sí. Sí. Una iglesia puede estar avivada teniendo instrumentos y no teniéndolos. Una iglesia puede estar avivada tocando cantos contemporáneos o himnos. Sí. Sí, una iglesia, no importa si toque cantos contemporáneos o himnos, eso no es lo importante, eso no es lo más esencial. Una iglesia avivada puede existir si los hermanos tienen manifestaciones emocionales fuertes o no hay tanto manifestación emocional fuerte. Sí, pueden estar avivados ambos, pero ¿sabe qué? Nos quedamos con la envoltura del regalo. Si no hay instrumentos, no hay avivamiento.
Si no hay cantos contemporáneos, no hay avivamiento. Si no hay luces, no hay avivamiento. Si no hay caídos, no hay avivamiento. Eso es nada más la envoltura. Lo de adentro es lo que cuenta. La oración, la doctrina, el evangelio, el servicio y la comunión entre los hermanos. Eso es lo que yo he aprendido de la Biblia. Lo demás, si viene, qué bueno. Si lo tenemos, gracias a Dios que tenemos todos estos instrumentos, es una bendición. Qué bueno que lo hay. Pero eso no significa que estemos avivados. En lo personal, ¿qué tanto oras? ¿Qué tanto meditas en la palabra del Señor? ¿Qué tanto predicas el evangelio? ¿Qué tanto sirves? ¿Qué tanto tienes comunión unos con otros? Esa es la señal de un verdadero avivamiento. Revisa en el libro de los Hechos. Hechos 2, 42, 43, 44, 45, 46 y 47. Se nos menciona todas estas características. Menciona, cheque, hermano, todos los grandes avivamientos de la historia. Y estas son características primordiales que tenía la iglesia. Una iglesia avivada, una persona avivada. Hermano, Dios te está llamando a encender ese fuego. Dios te está diciendo lo mismo que en su momento le dijeron al apóstol Pablo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si estamos aquí, volvamos a abrir nuevamente nuestra Biblia en 1 Timoteo 4:4. 1 Timoteo 4:14, perdón. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos en el presbiterio. Hermano, no descuides ese don. Aviva ese don. Aviva ese carbón que está encendido, no está apagado porque estás aquí, pero no está completamente encendido como Dios desea que esté. Avívalo. Avívalo. Te invito a que nos pongamos en pie, por favor. Avívalo. Aviva el fuego del don de Dios. Ese es un mandato, no va a ser causado por ósmosis inversa, ni pasteurización espiritual. Es un mandato. Un mandato. Es decir, requiere de un esfuerzo de parte mía y de parte tuya para que esto suceda. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. ¿Cuántos quieren que se avive ese fuego del don del Señor en sus vidas? ¿Cuántos están dispuestos a avivar ese fuego? Amén. Conste, hermanos. Conste. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, así como tú hablaste, Señor, en tu palabra, que avivemos ese fuego, que no descuidemos el don que nos fue heredado, que nos fue entregado por ti. Te pedimos, Señor, aviva el fuego en nuestras vidas. Aviva tu fuego en nosotros, Señor. Aviva el fuego de tu espíritu en nosotros, Señor. Enciéndenos como un carbón encendido, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Prende esa mecha. En el nombre de Jesús, Señor, dispongo mi vida a que ese carbón sea encendido, Señor, a que este carbón sea encendido. Dispongo mi vida, Señor. Dispongo mi voluntad
a buscarte, Señor, en oración, a meditar en tu palabra, Señor. Dispongo mi vida a servirte, a predicar tu palabra y tu evangelio. Dispongo mi vida, Señor, a tener comunión con mis demás hermanos. Aviva tu fuego en mí, Señor. Aviva tu fuego en la iglesia, Señor. Aviva tu fuego en nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, danos esa pasión, ese deseo por servirte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este día, Señor, que nos permites estar en este lugar para alabarte y para bendecirte, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre, Padre. Amén y amén. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.